Lección número 13 del volumen 11 de nuestro expositor. Vamos todos a decirlo en conjunto: provisión milagrosa de comida en Samaria. Una vez más, provisión milagrosa de comida en Samaria. Hay el pensamiento central que dice: los tiempos de aflicción sirven para probar nuestra dependencia de Dios y la fe en sus fieles promesas. Lo cual es una gran verdad, mis hermanos. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en nuestra experiencia, ¿verdad? El tiempo de aflicción es para que busquemos a Dios. El hombre puede buscar a Dios en tiempo de la aflicción y puede estar dispuesto a hacerlo, pero el asunto es de que si se detiene mucho y está pensando resolver sus asuntos en diferente forma, su corazón puede endurecerse, de tal manera que cuando quiere buscar a Dios, ya su corazón no lo deja, no tiene esa inclinación para buscar al Señor. Eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo un corazón bastante endurecido que Dios lo llamó de dura cerviz, y esto, hermano, pues realmente apartó al pueblo de Israel de Dios. Porque nota bien, siempre estaban pensando en Jehová, siempre estaban dando holocaustos, guardando el sábado, guardando la luna nueva, estaban siempre, según ellos, siendo reconocidos como el pueblo de Dios. Mas sin embargo, al mismo tiempo adoraban a los Baales, adoraban a los dioses fenicios, babilónicos, adoraban a la reina del cielo, Semiramis, adoraban a su hijo Tamuz. Estaba mezclado todo. Entonces se puede llegar a un momento en que uno piensa que es cristiano, pero está uno mezclando muchas cosas más que ya no es bíblico, sino que son cosas que el hombre mismo se ha inventado. Y en este endurecimiento, hermano, pueden hacer lo que se llama la incredulidad. Entonces, la incredulidad es un factor que detiene el trabajo de Dios en nuestra vida. Dios quiere hacer muchas cosas para nosotros, pero la incredulidad lo detiene. Cristo no hizo milagros en Nazaret, en Capernaum, en otros lugares, debido a la incredulidad de esta gente. Hizo milagros en diferentes lugares. Aquel que se le acercaba con fe era sanado, pero la incredulidad realmente obstaculizó lo que Cristo quería hacer para su pueblo. Hoy en día vemos lo mismo, ¿verdad? La incredulidad está deteniendo la mano de Dios en muchas áreas de la vida de los seres humanos. Y la lección de hoy va a tomar en cuenta este punto de lo que es la incredulidad, aun cuando Dios está hablando, aun cuando Dios está prometiendo algo. El hombre, por no entender a Dios, puede inventarse muchas cosas y puede negar esa factibilidad de que Dios sí puede hacer las cosas como Él quiere. ¿Quién lo va a detener? Dígame usted, ¿quién lo va a detener? Dios da vida cuando quiere dar vida y trae también herida cuando quiere herir y muerte. Nadie ni nada lo va a detener a Él. Nuestro Dios es un Dios que es soberano. La soberanía de Dios es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Y qué le va a decir entonces el barro al alfarero? ¿Cómo el barro va a querer controlar la mente del alfarero? No puede, jamás. Así que nosotros tenemos que depender de ese Dios que es soberano. Hay muchos ahora mismo que están protestando en las redes sociales, en documentales y muchas cosas, hablando mal de Jehová. Ustedes están adorando a un Dios malo,
a un Dios que mata, a un Dios que no tiene compasión, a un Dios que permite que hasta los niños sean estrellados en las paredes. Están adorando a un Dios que es ogro. Por allí hay un gnóstico ahora, él se llama gnóstico. Él antes era pastor, era evangelista, tuvo misiones en México y se metió a estudiar la teología liberal. Usted sabe que la teología liberal habla de Dios, pero en todos sus asuntos viene en contra de Dios. Habla de Dios, son teólogos, pero ¿qué clase de teólogos son estos? Son teólogos que niegan la existencia de Dios, niegan el carácter de Dios, si son gnósticos, niegan muchas cosas. Entonces, el gnóstico, este hermano Barth, es un americano, él cree hasta cierto punto que hay Dios, que Jesús existió, pero que cómo él va a servirle a un Dios que destruye, a un Dios que no sana las enfermedades, que si Dios fuera amor, África no estuviera aguantando hambre, que si Dios fuera amor, no permitiera los terremotos, que si Dios fuera amor, no permitiera que uno pasara por momentos terribles. Entonces, ¿dónde está ese Dios a que nosotros servimos? Y ellos alegan de que Dios, si es que existe, es un Dios malo. Uno llegó a decir, si es que Dios existe, por ogro que es, jamás yo voy a creer en Él, jamás le voy a tener fe, aunque me mande al infierno. O sea, el corazón está endurecido. ¿Se da cuenta? Y la Biblia dice que a quien Dios quiere endurecer, endurece. Dios no anda, si todos nosotros somos hechura suya, todos nosotros somos creación de Él. Y dígame usted, ¿a quién Dios le tiene que dar cuenta por lo que hace? ¿Qué Dios hay sobre él? ¿Quién le ha puesto leyes a Dios? Estos hombres dicen que Dios está siendo malo. ¿Malo ante quién? ¿Quién le puso leyes a Dios? Dios puede matar a toda la humanidad como hizo con el diluvio y Dios sigue siendo Dios. Es más, viene el tiempo en que Él va a destruir esta tierra y los cielos existentes. Y va a ser una tierra nueva para aquellos que creemos en Él. Y hará un cielo nuevo. Y seguirá siendo Dios. ¿Dónde estarán aquellos que protestaron? ¿Dónde estarán aquellos? No existirán ya más delante de la presencia del Señor. No existirán en la nueva tierra. Estarán en el lago de fuego. Ahí sí van a reconocer que sí Dios existía, aun cuando estén ante el juicio del trono blanco. O sea, en el juicio del trono blanco ante Jesucristo como juez. Pero será demasiado tarde, porque dice la Biblia que ante Él se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Por qué dice debajo de la tierra? Porque ahí está el infierno, está el Hades. Todos aquellos que están ahí en el infierno ahora mismo, un día tendrán que estar con sus rodillas dobladas ante Jesucristo. Ahí estará Adolfo Hitler. Ahí estarán todos los comunistas, los socialistas. Ahí estarán todos los ateos, todos los mentirosos. Ahí estarán los hechiceros, los incrédulos, aquellos que rechazaron a Jesucristo, que jugaron con Él, que un día creyeron en Él y después se alejaron, que un día estuvieron sirviéndole y después se alejaron. A nadie que se aleja de Dios le espera algo bueno. Siempre viene, hermano, el juicio sobre esta persona. Y aquí en 2 Reyes capítulo 7 tenemos a un hombre que dudó de lo que el profeta profetizó. Cuando Dios, hermano, tiene alguna intención, dice la Biblia que se lo comunica al profeta.
se lo comunica al profeta. Dice, ¿haré yo algo sin comunicarle primero a mis siervos los profetas? Lo que pasa es que nosotros no le creemos al hombre, porque el hombre pues está con nosotros y come con nosotros y juega y hace fiesta, y pasó con Jesús lo mismo en Nazaret. ¿Cuándo sus hermanos iban a estar creyendo en él? ¿Cuándo sus hermanos iban a decir, este es hijo de Dios? Ya después de su resurrección, lo reconocieron así. Pero sus hermanos estaban incrédulos. Una vez que estaba la fiesta del tabernáculo, ellos le dijeron a Jesús que se fuera aparte y que no se fuera con ellos. Y le dijeron, es que tú tienes miedo, a ver si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes miedo? En otras palabras, ¿por qué te quieres ir con nosotros? Nosotros no te vamos a poder proteger. Y ellos se fueron. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron allá a Jerusalén, ya vieron a Jesús que ya estaba hablando ahí, predicando en el atrio del templo. Jesús no necesita caminar cuando Él quiere. Si Felipe, después que fue y le predicó al etíope, dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo arrebató y lo puso en una ciudad llamada Azoto. Así lo traspasó. ¿Se da cuenta? Jesús no tenía necesidad de caminar si él tenía que irse solo a algún sitio. Él podía inmediatamente aparecer allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también estaba con él. En cierta ocasión, Marcos dice que le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca. Y al momento estaban del otro lado del lago. Hermano, ese es el Dios que nosotros conocemos, pero no lo estamos aprovechando. No lo estamos aprovechando. Tenemos nosotros que entender que nuestro Dios es un Dios de milagros. El tiempo de los milagros no se ha terminado. Por ahí dicen algunos teólogos que el tiempo de los milagros solamente era para la iglesia primitiva, pero que ahora ya no hay nada de eso. Y ustedes se dan cuenta, aun cuando Dios hace una sanidad legítima en un paralítico, un ciego, la gente se burla, ya no cree. Porque Satanás se adelanta a falsificar. Se adelanta a querer deshonrar a Dios. Porque por ahí ponen videos donde alguien está en una silla de ruedas y se levanta y la gente está contenta, y luego aparece otro video donde esta misma persona está con otro predicador por allá y está en la misma situación y está en la silla de ruedas y también se levanta, y aparece como 3 veces con diferentes predicadores en diferentes campañas. Entonces cuando la gente ve esto, dice esto es pura mentira, pero es una trama de Satanás. ¿Por qué mucha gente ha dejado a Dios? Porque ha puesto su vista en las cosas que el diablo ha traído. Y hermano, el que no esté preparado es engañado fácilmente. Porque dice la Biblia que el que no cree a la verdad tendrá que creer a la mentira. Eso está escrito, está establecido. El que no cree a la verdad tendrá que creer a la mentira. El hombre jamás puede quedarse neutral en una creencia. Aún el ateo que dice que no cree en Dios, cree en algo. Por lo menos tiene que creer en él mismo. Porque si no, entonces no sé qué será. Se tiene que creer hasta en lo que come. Tiene que tenerle fe a la cocinera. Tiene que tener fe que su carro va a llegar al sitio. No lo va a dejar a donde va y no lo va a dejar a medio camino. Siempre la fe está allí presente. Mire, hermano, la ciencia realmente está comprobando muchas cosas. Ha probado o ha comprobado a través de sus investigaciones acerca de los átomos, de las moléculas, de las formaciones de estas esencias químicas y la manera en que los minerales y todo eso
se componen y pueden generar o se pueden generar otras cosas, y de ahí pues viene la medicina, de ahí viene todo lo que es las leyes que ha conocido a través de sus investigaciones. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que estas leyes naturales existen acá, existen en el espacio, existen en todo lugar. Entonces la ciencia ha descubierto mucho de esto y ha descubierto en sí la gravedad de la Tierra, a qué velocidad un objeto cae, cuál en sí es lo que corre desde el momento que empieza a caer en una caída libre. Imagínense que es 9.8 metros por segundo cuadrado lo que va cayendo. Quiere decir que eso va en un incremento terrible. Entonces la ciencia ya sabe cuál es la gravedad de la Tierra, y cuando construye una nave espacial sabe muy bien a qué velocidad la nave tiene que ir para poder salir de la atmósfera de la Tierra, porque si no, la atmósfera es como una pared, choca ahí y se viene hacia abajo, o se queda ahí perdido en el espacio. Pero tiene que ir a cierta velocidad, de tal manera que cuando cruza esa atmósfera, la nave se enciende en fuego por fuera, se vuelve roja por esa fricción para pasar al otro lado. Lo mismo pasa cuando regresa a la Tierra. La otra vez estábamos en casa cuando venía una nave que iba a llegar a Texas, y de repente se oyó como un estruendo, las ventanas, ¿verdad?, temblaron y se oyó aquel ruido, pero se notó que era un ruido que no venía horizontalmente, sino que venía verticalmente, y luego se anunció de que esa nave ya había llegado a Texas. Entonces, ¿por qué fue ese ruido? Porque cuando traspasó, cuando llegó a nuestra atmósfera, es como que si llegó a algo que estaba en el interior y de afuera llega y traspasa. ¿Y qué sucede? Pues inmediatamente el impacto hizo temblar toda esta área, desde Texas hasta acá. Imagínense ustedes qué tremendo. O sea que en el espacio la voz corre de una forma rápida. El vacío es algo conductivo para la voz. Por ejemplo, si usted se vaya a la montaña y usted pega un grito, ¿qué es lo que va a suceder? El eco pues se va, y el que está a la distancia, quién sabe hasta dónde, puede escucharlo. Entonces, hermano, la ciencia ha descubierto muchas cosas, ha descubierto medicina, ha descubierto todo. Pero lo que la ciencia no puede hacer es descubrir el todo de Dios. Nosotros sabemos de Dios por lo que Él ha revelado. Dice Deuteronomios que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Entonces, para conocer a Dios no se necesita ciencia, porque la ciencia no nos puede ayudar. Entonces los científicos, muchos de ellos ateos, quieren conocer y investigar a Dios a través de la ciencia y no lo encuentran. Pero a Dios lo encontramos en las cosas que vemos, en los paisajes, en las nubes, en las aves, en los árboles, en el oxígeno que tenemos. A Dios lo encontramos en toda esta creación que ha hecho. Ahí está Dios presente. A través de esto es que Dios a nosotros nos ha hablado. Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 1, versículo 19 al 20, para que vea usted que a través de la creación es que Dios le hablaba antes al ser humano, sin necesidad de palabras, sin necesidad de profetas. ¿De dónde sale la astrología? La astrología es algo que el hombre ha desviado completamente. El Kabbalah son los 10 Sefirot,
los 10 Sefirot. Sefirot quiere decir manifestaciones. Son las 10 manifestaciones que los judíos estudiaban. Y hasta el día de hoy, algunos de ellos lo estudian, por las cuales Dios puede ser conocido. No se puede conocer más allá de estas 10 manifestaciones. Y el Kabbalah lo han distorsionado, que ahora los astrólogos lo usan. Usted puede ir a una librería no cristiana y puede ver ahí libros del Kabbalah, como se le llama comúnmente. Pero Kabbalah es algo que quiere decir provisión. Viene del verbo lekabel en hebreo. Lekabel es pedir, es proveer. Entonces nosotros tenemos que entender que estas cosas el hombre las ha tergiversado y se ha quedado estudiando los planetas, y a través de los planetas recibe mensajes. Babilonia practicaba todo esto, porque la astrología viene de Babilonia. Usted ve esas pirámides y ve todas esas torres que hay allí ya casi destruidas todas, otras completamente destruidas. Eran porque adoraban al sol, y adoraban a los planetas, y ellos trajeron el horóscopo. Y todavía hay creyentes que viven con el horóscopo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso es demoníaco, eso es de Babilonia. Entonces, eso ya está tergiversado, todo esto. Pero vemos nosotros que Dios a su tiempo trajo palabra, empezó a hablar con el hombre, así como hablaba con Adán al principio, y destruyó a toda esta humanidad con el diluvio, y luego ya Dios empezó a comunicar a través de los escritos con la palabra inspirada. Eso es lo que tenemos acá nosotros ahora. A Dios, esta Biblia ha revelado completamente a Dios. Pero ¿cómo se manifestaba Dios antes? Romanos 1, 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El científico puede estudiar todo lo que Dios ha creado y puede llegar a creer que tuvo que haber una mente bastante sabia, una mente que no existe en esta tierra, una mente más allá de la comprensión del ser humano, para poder crear todo lo que se ha creado, porque todo está muy bien calculado matemáticamente. Aristóteles creía que la creación, que Dios creó todo con números, y es cierto, todo en números, todo en número. No podemos nosotros dejar a un lado los números. Nosotros somos números en sí, y esto, hermano, es muy importante. Entonces los científicos pueden llegar a estudiar todo esto, pero no pueden llegar a conocer a Dios. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Hermano, ¿cuándo el hombre va a poder llegar a esto invisible de Dios? A través de la ciencia. Jamás. Pero Dios materializó esto. Dice: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por supuesto, han habido hombres que han viajado al espacio y que han ido a la luna, y algunos han expresado su admiración. Y como dijo alguien en el noticiero, esto no se puede expresar científicamente, sino solamente filosóficamente o religiosamente. Ahora, ¿por qué dijo así? Porque a Dios no se le conoce a través de cosas de la ciencia, sino Dios le ha dado una arma poderosa al ser humano para que lo entienda y para que crea en Él y para que viva para Él y para que hable con Él y para que lo experimente, y es la fe. La fe.
La fe es el instrumento principal que Dios le ha dado al ser humano para que se comunique con Él, para que crea que allí está, porque de otra manera no puede comprobarlo. La ciencia no puede comprobar si no tiene fe. Nosotros mismos no podemos comprobar si no tenemos fe, porque el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. Entonces, tenemos nosotros que aceptar de que Dios ha creado todo esto, porque de dónde sale la belleza, de dónde sale realmente todo ese orden divino de la creación. ¿De dónde? Si no es de Dios. Tenemos mucha variación sobre esto. Y nosotros, hermanos, estamos conscientes de que todo esto que Dios nos ha dado es para revelar su poder. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El que no tiene fe lee esto y se burla. Ahora los teólogos liberales están acusando a los cristianos de que nosotros realmente no creemos en el Cristo histórico, porque el Cristo histórico no se puede comprobar. Es cierto, ahí hay 4 evangelios y bueno, estos evangelios, muchos de ellos dicen que fueron escritos 100 años después de Cristo. ¿Y quién se va a acordar de lo que alguien hizo 100 años después y venga a escribir? Mas sin embargo, las investigaciones de hombres de Dios y a través de excavaciones y a través de papiros antiguos de los años antes de los 70, ¿verdad? Entre el nacimiento de Cristo y los 70, antes de la destrucción del templo, se han encontrado papiros donde dan testimonio de que los apóstoles, de que Mateo, Marcos, Juan y Lucas fueron escritos antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Así que antes del año 70 la iglesia estaba en pleno apogeo y los apóstoles todavía estaban vivos. Aún Juan murió en el año 96 después de Cristo. Entonces, hermano, ellos quieren borrar todo. Entonces dicen, en el Cristo que nosotros creemos es el Cristo de la fe. Y el Cristo de la fe es el Cristo del querigma, el Cristo que se predica, el que dicen que resucitó, el que dicen que está sentado a la diestra del Padre, el que dicen, pero dicen ellos, ¿cómo nosotros podemos comprobar esto? Ellos jamás lo podrán comprobar. Para esto se necesita fe. Y la fe, dice Pablo, es un don de Dios. La fe es lo que a nosotros nos ha hecho cristianos. La fe es lo que a nosotros nos ha hecho confirmar de que somos hijos de Dios, de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por ahí hay documentos donde encontraron ya la tumba de José, de María, de los hermanos de Jesús, y encontraron los huesos de Jesús también. Mire cómo el diablo quiere desacreditar terriblemente. El diablo trabaja desacreditando. Para usted ya no venir a la iglesia, para usted ya no servir al Señor, tiene que venir alguien a decirle cosas malas de la iglesia, cosas malas del pastor, cosas malas del que está sentado a su lado. Tiene que venir alguien a decirle cosas malas de los líderes de la iglesia, del evangelio, aún de la Biblia, aún de la doctrina, para desanimarlo. Esa es la manera en que el diablo trabaja. Pero por eso dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que tener la armadura de Dios y tener el yelmo de la salvación, para que los dardos, esas flechitas de fuego que el enemigo tira, no lleguen a nuestra cabeza, sino que estemos protegidos con la gloria del Dios omnipotente. Por eso llegar al cielo no va a ser fácil, hermano. Tenemos que aprender por la fe a rechazar las estratagemas del enemigo, del Satanás. Satanás es un ser que es gran artista, tiene mucho arte para trabajar.
embellece las cosas por fuera, pero por dentro es calamidad. Es como cuando anuncian la cerveza o el cigarro y lo ponen allí en esos rótulos cuando usted va manejando ahí por la carretera en el freeway, y se ve aquello pero bastante atractivo. Pero no dice Satanás lo que va a pasar con ese hogar, con ese matrimonio, por causa de ese vicio maligno. Entonces hay que entender que Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz y que sus ministros también se visten así. Hay que entender, hermano, que estamos en los tiempos finales y lo que el diablo quiere robar de nosotros es la fe. Porque dice Juan de que esta fe vence al mundo. Y Jesucristo trabajó como un ejemplo usando la fe. Exhortó a muchos por no usar la fe. En cierta ocasión él dijo: al que cree, todo le es posible. En otras palabras, exhortó también a los apóstoles por no tener fe en los momentos de aflicción. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Note bien cómo está enlazada la creación de Dios. No hay nada independiente en la creación de Dios. Un día emite palabra a otro día. Están conectados. Ningún día está independiente. Todo está conectado. Todo conlleva comunicación. Lo que usted hace hoy, sus actitudes y mis actitudes van a ser representadas por el día de mañana. Si nosotros estamos así como estamos hoy, es porque ayer supimos vivir. Pero si hoy no sabemos vivir y empezamos a hacer desarreglos y empezamos a arruinar muchas cosas, el día de mañana estaremos lamentando. Y quizá no estaremos más en la iglesia. Es terrible todo esto. Tenemos que aprender de que sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo usó el justo por la fe vivirá y se lo dijo a los romanos. Porque él se enfatizó en lo que es la justicia de Dios que ha sido puesta en nosotros gratuitamente por Cristo. Y el énfasis es en el justo. El justo por la fe vivirá. Se lo dice también a los Gálatas. Gálatas quieren santificarse y purificarse y honrarse ellos mismos ante Dios por medio de las obras de la ley. Y Pablo le dice: señores, el justo por la fe vivirá. El énfasis cae en la palabra vivirá, porque les quiere demostrar a ellos que no es por obras para que nadie se gloríe. El justo por la fe vivirá. También lo dice en Hebreos. Si Pablo escribió la carta a los Hebreos, lo dice ahí también este texto: el justo por la fe vivirá. Pero Pablo está hablando de la fe, si es que él escribió la carta a los Hebreos. En esa carta se habla de la fe. Entonces el énfasis cae en la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Se da cuenta? Este solo versículo tiene tres usos importantes. Uno, la justicia. El otro, las obras. Y el tercero, la fe. El justo por la fe vivirá. Para que no haya escape ninguno. Porque la fe es ordenada, ¿verdad que sí? Es ordenada. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo cuando aparece ahí en el oriente. Se alegra cual gigante para correr el camino cuando el sol va caminando según se ve, ¿verdad? De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esa es la creación de Dios. No hay palabras, pero Dios está hablando. Cuando vemos todo esto, como dice
Roberto Arzola, un cantante, dice: al contemplar tu grandeza, oh Dios, el sol, la tierra y el mar. Y empieza a glorificar el nombre del Señor. No seamos ciegos a lo que Dios ha hecho, y aún a lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Pero ¿qué pasa a partir del verso 7 en el Salmo 19? Cambia el asunto. Cambia el asunto. Ahora Dios ya no habla por medio de la creación directamente. Ahora está hablando por medio de su palabra. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Se da cuenta? Ahora la palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero oiga bien lo que dice el verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. Ahora, ¿qué hace esta palabra en nosotros? Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa es la palabra. Cuando la palabra de Dios sale, no regresa vacía. ¿Verdad que no regresa vacía? El testimonio está acá. Aquí estamos nosotros. Un día la palabra de Dios corrió y llegó a nuestro corazón, y aquí estamos. No ha regresado vacía esta palabra. El cielo se llenará, mi hermano, de hombres y mujeres fieles, de hombres que han luchado en esta tierra contra Satanás, contra la incredulidad, contra la idolatría, que hemos nosotros realmente adorado al verdadero Dios. No hemos desmayado en medio de las luchas y las pruebas y tempestades y cuanta cosa hayan venido. Hemos permanecido hasta el día de hoy. Quizás no nos sentimos satisfechos porque no somos perfectos. Quizás nos sentimos decepcionados en ciertas áreas de nuestra vida porque queremos ser perfectos en esta área y estamos luchando. Pero Dios está allí con nosotros. Dice la Biblia que Pablo dice: no es que ya sea perfecto, sino que yo voy corriendo hacia la meta, para llegar allá a la meta donde está Cristo Jesús. Aleluya. Y un día tenemos que llegar. Pero necesitamos poner en acción nuestra fe, creer lo que Dios nos ha dicho. Si Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues hay que creerlo. Si Él nos ha dicho que en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, hay que creerlo. Él dice: yo soy Jehová tu sanador, hay que creerlo. Yo te sostengo de tu mano derecha, hay que creerlo, hermano. Todo eso hay que creerlo. Hay que vivir por fe, porque nuestro Dios no miente. Cuando no se tiene fe, hay muerte. Mire lo que pasa acá en 2 Reyes 7. En la lección, dijo entonces Eliseo, porque hermano, Samaria estaba en una hambruna terrible. Pero voy a leer este pasaje para luego decir por qué Samaria estaba así. Digo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, bastante barato, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Dando a entender, habrá comida. Y ustedes no se van a preocupar en no poder comprar, porque todo será muy barato. Y un príncipe, oiga bien, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo. Miren la manera en que un incrédulo habla.
El incrédulo va a hablar cosas que humanamente son imposibles, porque se va a basar en lo imposible para el humano y nunca verá lo posible en el lado de Dios. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Entonces, lo digo de una forma sarcástica, como queriendo denigrar la profecía. Pablo aconseja muy bien. Dice, no despreciéis las profecías. Cuidado con despreciar las profecías. Esas profecías de las cuales el Espíritu Santo da testimonio. No son profecías hechas por los hombres que te digan, ven acá y dame $5,000 que Dios te va a dar 3 casas nuevas. Esas son profecías de hombres. Eso es robo. Eso, hermano, es una blasfemia completa. Hay gente que a esas profecías se las cree, pero a las profecías de Dios no. Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No, yo lo que quiero es dinero. Que Dios te va a bendecir y te va a prosperar y te va a dar un trabajo para hacer en la iglesia. No, yo quiero dinero. Yo voy a la iglesia por dinero. Si no, pues no voy. Hermano, esas profecías de hombre solamente buscan la prosperidad material. Pero cuando Dios da una profecía a través de sus siervos, lo primero que Dios bendice es el espíritu. Porque dice Efesios 1:3 que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Eso, hermano, es algo hermoso. Porque ¿de qué sirve que el hombre granjee todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cree usted que la paz que Dios nos da se puede comprar con el oro? Nada. ¿Se puede comprar el amor que Dios nos da con plata? Nada de eso. Por eso el mundo está carente de todo esto allá afuera. Se está poniendo peor. Y todo aquel que se aleja de Dios también termina igual que ellos. Porque sin Dios no se puede vivir. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Oh, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿será esto así? Él está hablando de que si Dios hace ventanas, pero la Biblia nos dice que Dios ya tiene ventanas. Cuando habla de los diezmos a Israel, le dice, traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y abriré las ventanas de los cielos. ¿Se da cuenta? En otras palabras, las ventanas están allí, y Dios abre las ventanas para aquellos que lo honran. Bendiciones maravillosas que llegan. ¿Se da cuenta? Abriré las ventanas de los cielos. Nadie puede tener contacto con esas ventanas sin fe. Porque aún todo lo que hacemos para Dios tiene que ser por fe. Todo lo que hacemos para Él. Aún cuando usted canta el especial, tiene que cantarlo por fe. Dándole a Dios la honra y la gloria, diciendo, Señor, gracias. Porque me permites cantarte. Sabiendo que Dios va a escuchar su cántico y va a ser una alabanza para Él. ¿Se da cuenta? Todo por fe. Si usted le va a dar algo a Dios, déselo por fe. Porque de todas maneras, hermano, su fe es lo que a usted lo está honrando. Cualquier cosa que le dé. Yo le decía a mi abuelo, abuelo, ¿por qué está pintando esos pollitos recién nacidos? ¿Por qué está poniéndole señal a ese chivito? Dice, porque son primicias. Este chivito es la primera cría de mi novia. Y estos pollitos son los primeros que han nacido. Son para el Señor. Si usted iba a ver a mi abuelo, no le faltaba nada. Sus animales no se enfermaban. Producían mucha leche. Repartía leche.
y solamente con la leche tenía para sobrevivir. Las vegas que tenía, nada se le perdía. Lo maravilloso del caso era que en el Motagua hay llenas de río, y sus siembras Dios las guardaba. Otras se perdían, pero sus siembras permanecían. Cuando sembraba chile, desde chile verde grande, llenaba los camiones, 2 camiones llenos para la capital. Ahí venía de regreso con una gran bolsa llena de billetes usted. Y yo lo ayudaba a contar. Y luego me decía, lo primero que me decía: hijo, ¿cuánto tengo que dar de diezmos de esto? Y yo hacía la multiplicación, ¿verdad?, de eso por todo, bueno, las calculaciones. Y lo que le salía, eso daba. Por eso Dios lo bendecía tremendamente. Me dijo, mira, yo un día me iba a morir, y me dijo Dios que me iba a dar 15 años más, así como le dio al rey Ezequías. Yo le dije, ¿es cierto lo que me estás diciendo? Sí, es cierto. A ver, y saqué el lapicero. ¿En qué año sucedió eso? Y empezó a bajar libros. Y dice, bueno, yo creo que fue en el año tal. Bueno, apunté el año tal. Y luego le sumé los 15 años. Y dije, mire, abuelo, usted entonces va a morir en el año 1985. Y le digo yo, me dice, en ese año. Sí, en ese año. Bueno, dice, pues, si ahí son los 15 años, en ese año voy a morir. Yo ya estaba acá. El día de su cumpleaños, él ayunó, lo guardó como un ayuno, se lo quiso dar a Dios, que era en el año 1985, el mero día de su cumpleaños, y allí Dios se lo llevó. Dios trabaja con aquellos que le son fieles. Dios se comunica con aquellos que le son fieles. Porque muchos dicen, Señor, ¿por qué no me guías? Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Es que no son fieles a Dios. En lo más mínimo. Cuando Dios dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso poco es aquello que tú sabes que es para Dios. Tu tiempo, tus diezmos, tu ofrenda, tu ayuda aún a la obra misionera, tu asistencia al culto, todo eso es un conjunto, es un solo paquete, mi hermano. No le puede quitar nada a eso, porque si no, entonces le falta algo. Y Dios entonces no se siente bien. ¿Quieres que Dios te bendiga? Él lo dice, pruébame en esto. Pruébame y verás que abriré las ventanas de los cielos. Pruébame. Pruébame. Entonces, ¿por qué la gente no hace esto de darle al Señor lo que es del Señor? Porque tiene incredulidad. No le cree a Dios. Piensa que si guarda ese 10% le va a ser más beneficioso porque le va a alcanzar para pagar los biles. Pero Dios dice, hijo mío, pruébame y vas a ver que vas a tener la próxima vez para pagar 10 biles. Más de lo que tú tienes yo te voy a dar. A Dios hay que probarlo porque Él lo llama así. Pruébame en esto. Mire cuál es el amor de Dios. No le crees a Dios, no le tienes fe. Y si no le tienes fe, de nada sirve que le cantes, de nada sirve que le digas, Señor, yo tengo fe, Señor, sana a mi hijo, Señor aquí, Señor allá. No tienes fe, porque hay un sumo sacerdote que está esperando que le demos a él el tributo que merece. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no estás agradando a Dios si no le estás dando a Dios lo que es de Dios. Oh, se abriría si Dios hiciera. Ya las ventanas están hechas. Pero este hombre estaba ciego, no conocía nada de Dios.
Ciertamente era del pueblo de Dios, pero no conocía a Dios. Mire qué cosa. Era del pueblo y no conocía a Dios. Y dudaba y tenía incrédulo. No creía a los profetas. Se burlaba de las profecías. ¿Cuánta gente hay así en esa iglesia, verdad? No le creen a los siervos del Señor. Se burlan de las profecías. Se burlan de la doctrina. No solamente no creen, sino que reniegan, protestan y todavía quieren convencer a otros para que no lo hagan. Hermano, qué terrible es esto. Aquí hay una hambruna y este hombre quiere perturbar lo que Dios quiere hacer. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, mira, el profeta da una segunda profecía sobre la primera. La primera es: mañana habrá comida en abundancia acá. Y acá él se burla y surgió una segunda profecía. ¿Y cuál fue la segunda profecía? He aquí, tú lo verás. ¿No lo crees? Pero lo vas a ver con tus propios ojos. Que no crees lo que yo digo, pero tus ojos estarán viendo la abundancia de comida que va a haber. Tú lo vas a ver. Pero ¿qué luego le dice? Mas no comerás de ello. No vas a comer. Es por demás. Mi hermano, Dios es tan justo y tan lindo en su justicia que Él hace lo que Él quiera, aunque nosotros nos enojemos. Aunque nosotros nos enojemos. Él puede traer juicio como Él quiera. No vas a comer de ello. Sigue hablando mal de la obra. Sigue hablando mal de las cosas que están sucediendo. No vas a comer de ello de todas maneras. Tus ojos lo verán, pero no vas a comer de ello. No vas a gozar lo que tú querías gozar por la incredulidad. Dios es un Dios que está en contra de la incredulidad. Y mira lo que sucede. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Leprosos. Estaban ya para morir. Los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? De todas maneras vamos a morir. Hagamos por lo menos algo. La ciudad estaba asediada por los sirios. Los sirios, todo el ejército de Siria estaba alrededor de la ciudad y la ciudad no podía entonces salir a negociar. Los habitantes de la ciudad no podían comerciar. Y lo tremendo del caso es que hasta el rey se le vino encima a Eliseo. Porque si usted se da cuenta, en el capítulo 6, estaba allí el ejército en otra ocasión queriendo venir contra Samaria, y Eliseo y su siervo estaban allí. Pero Eliseo le dijo a su siervo: no te preocupes, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué sucede? Eliseo guía a todo este ejército a Samaria. Dios los puso ciegos y se los llevó a Samaria y los entró en la ciudad. Entonces Amenadab, el rey, le dijo: ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los matamos? Y dijo Eliseo: no, denle de comer. Y le llenaron las barrigas a usted, en vez de matarlos, y los mandaron de regreso a Siria. Allá iban, bien contentos. Pero Samaria, más adelante, no tenía comida. El rey pensó: este Eliseo tiene la culpa, porque todo lo que teníamos fue para nuestro enemigo. Este hombre podría tener una confianza en sí mismo, quizá por los muros que habían en Samaria, para protegerlos, y
Y otro punto era de que Eliseo no hacía nada. Él sabía que Eliseo tenía la doble porción del espíritu de Elías, pero ¿por qué Eliseo no hacía nada para que la hambruna desapareciera? Había mujeres que estaban ya comiéndose a sus hijos. Y nosotros vemos acá en el capítulo 6 de que el rey, cuando oyó todas estas cosas, se puso hasta de luto. En el versículo 24 del capítulo 6 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, yo dije que Ben-Hadad era rey de Samaria, corrijo acá, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. El rey de Samaria es Joram. En el capítulo 3 de Segunda Reyes, ahí él viene y comienza a reinar, es Joram. Y Joram es hijo de Jezabel. Usted sabe quién es Jezabel en la Biblia. Tremendo. Así que Jezabel, su madre, persiguió a Elías, y ahora Joram está persiguiendo a Eliseo. Entonces aquí tenemos el versículo 25, dice: y hubo gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Quién iba a tener 80 piezas de plata? Y la cuarta parte de un cab de estiércol. Esta palabra estiércol, otras versiones hablan sobre granos o sobre vegetales, pero aquí se traduce estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y otros piensan de que está en lo correcto, que aún hasta a eso llegó la gente. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Están vacíos todos. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Se estaba volviendo caníbales. Qué tremendo, hermano. Eso es lo que pasa cuando hay mucha hambre. Se empieza a comer la gente. ¿Verdad? Dice el versículo 29: cocimos pues a mi hijo. Lo cocieron usted. Qué tremendo esto. Y lo comimos. ¿Ya se imagina usted a estas mujeres comiendo a sus hijos, haciendo tacos? Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero el ser humano puede llegar hasta estas condiciones. Nosotros démosle gracias a Dios que Dios nos libre de todo esto, mi hermano. Mire, hay muchos homeless, muchos indigentes en las calles, y nosotros los vemos así de lejos y decimos: pobrecitos. Démosle gracias a Dios que no somos nosotros, porque, hermano, nosotros como humanos podemos caer en la misma situación, en la misma condición. Nadie sabe lo que le espera a menos de que Jehová no esté con él. Hoy estamos bien, felices estamos, pero el día de mañana, si nosotros realmente nos alejamos de Dios, van a venir luchas, pero podríamos estar peor. Eso es terrible. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Esta mujer era pícara, usted. Mire qué cosa, tenía hambre, se comió al hijo de la otra y luego escondió a su hijo. Y ahora esta mujer está llegando, viendo que el rey está pasando por allí, y le pone la queja para que le ayude a encontrar al hijo de la otra mujer. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Le quito la cabeza a ese hombre, a ese que es profeta. Mire, por eso es que Dios, hermano, castiga. La infidelidad trae castigo. El pueblo de Israel estaba completamente desobediente a Dios. ¿Y cómo quería bendición? Dígame usted, ¿de dónde Dios le iba a mandar bendición? Usted leyó conmigo al principio de esta escuela dominical el salmo que leí, ¿verdad? Que Dios está con el justo.
Va a levantar al justo, aquel que le sirve. Y aún el que le sirve tiene que andar en justicia. Y Eliseo estaba sentado en su casa. Ahora, Eliseo sabía muy bien todo lo que estaba pasando porque Dios se lo revelaba. Y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? ¿Quién le dijo a Eliseo? Dios. Mi hermano, cuando una iglesia está en el Espíritu Santo, cuando alguien es llamado por Dios en verdad, aún aquellas cosas que usted piensa que no se van a llegar a saber, Dios mismo se lo puede revelar. Y se lo revela por medio, posiblemente, una actitud, con una actitud que usted tenga en la congregación, con una mirada, con una forma en que sus gestos Dios los use para revelar. Todo esto, hermano, se revela de todas maneras. Mire, allá afuera hay hombres que estudian gestos y estudian ciertas características en los rostros en momentos de que manifiestan algo, y ellos pueden saber muy bien si la persona está mintiendo, si la persona no está mintiendo, si la persona realmente está diciendo la verdad o no con respecto a algún negocio, con respecto a algo. Todo. Es más, hasta en la manera en que se sienta, la manera en que usa, en que tiene los brazos. Ellos interpretan todo eso. Lo interpretan, estudian profundamente todo eso. Ahora, si el hombre llega a esa capacidad, ¿cuánto Dios, hermano, va a dejar a sus siervos de una forma indefensos, sin prevenirles con anticipación algo que está sucediendo dentro de la viña? Tenemos nosotros que entender esto. Es como cuando Dios revela a una madre, a un padre, algo de sus hijos. Dios no sabe nada, pero Dios se lo revela. Dios hace que descubra ciertas actitudes de sus hijos, ciertas formas cuando usan alguna palabra, cuando hacen algún gesto, algo, Dios se lo descubre. Entonces entra el don de la sospecha. Bueno, ese don no existe, pero dicen: yo tengo el don de la sospecha. Usted, entonces ya empieza a sospechar, o está por acá, ¿verdad? Entonces, ahora, si Dios trabaja así con los padres, ¿por qué muchos dudan que Dios puede trabajar también con un siervo de Dios en la iglesia? ¿Acaso no es esta la obra de Dios? ¿Acaso no es Dios el que cuida? ¿Acaso no es Dios el que revela para proteger? Qué tremendo esto, hermano. Entonces a Eliseo Dios se lo reveló y dijo: miren a este hijo de homicida. Vaya que no era mexicano, ¿verdad? Miren a este hijo de homicida que viene, ha mandado a volarme la cabeza. Mirad pues, si cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Atrás venía el rey, no solamente mandó el mensajero, tenía tanta hambre de matar a Eliseo que ahí venía atrás de su mensajero. A este lo mato y lo mato. Qué terrible usted. Y cuando dicen eso, no se quedan tranquilos. ¿Alguien aquí ha pensado así? No me diga. Bueno, el punto es de que ahora Dios se manifiesta. Dice, aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? En otras palabras, yo necesito actuar ahora. Es un mal que viene de Jehová, pero yo voy a actuar. ¿Para qué voy a esperar más a Jehová? Y empezó a profetizar. Y vino este hombre, este príncipe de este rey, Joram, y dudó. ¿Pero qué le pasó a este hombre? Después de esta profecía, dice el versículo 3: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron:
el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, número uno, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Ellos empezaron a pensar: bueno, si entramos a la ciudad, tampoco hay comida. Los leprosos usualmente vivían de los basureros, de los desperdicios que se iban a tirar allí. Ahí estaban todos comiendo, ¿verdad? Como usted ha visto gente ahora que está comiendo los basureros. Y como no había comida en la ciudad, también ellos estaban aguantando hambre, porque no había desperdicios. Tremendo esto. Esto va en cadena, mi hermano. Y luego dice: y si nos quedamos aquí, también moriremos. Si nos quedamos aquí afuera, vamos a morir. Ellos estaban analizando todo. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si no nos dieren la muerte, moriremos. De todas maneras vamos a morir. Vamos al campamento de los sirios. Que es mejor morir allá que morir aquí. Que por lo menos vamos a morir haciendo algo, o queriendo hacer algún beneficio. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Estaba el campamento, pero cuando llegaron no había nadie. ¿Qué pasó con estos hombres, con estos soldados de Siria? El versículo 6 nos habla de salvación. Dice: porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Yo escuché a hermano Lázaro Santana predicar sobre este tema ya hace bastante tiempo. Y dice hermano Lázaro Santana que cuando los leprosos iban caminando, eran 4, ¿verdad? Dios puso micrófonos abajo del suelo, de la tierra. Y de los pasos de ellos, de estos 4, Dios hizo que los demás los escucharan allá, como que allá puso las bocinas. Y se oía que había mucha gente que venía hacia ellos. Bueno, él pues está imaginándose, ¿no? Y hermano, Dios hizo algo entonces. Quizá usó los pasos de estos leprosos para que aquellos oyeran muchos pasos. Y pensaron que los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios habían sido ya contratados por los samaritanos, o sea, los de Israel. Recuerda que en ese tiempo todavía Israel no estaba dividido. Estaban las 10 tribus, y cuya capital era Samaria. Y pensaron que habían llamado por ayuda, y dejaron el campamento y huyeron. Lo dejaron. Y dice el versículo 7: y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Dejaron todo usted. Se volvió abundante todo allí. Y luego dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Se dieron la grande. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Imagínese usted, el primer paso, el egoísmo del hombre, ¿verdad? Ellos estaban leprosos y empezaron a esconder los vestidos para vestirse más adelante. Empezaron a esconder el oro, quizá para negociar. Estaban leprosos, de todas maneras. Mire el engaño que hay en el ser humano, ¿verdad? El engaño. ¿Cuánta gente, hermano, ha muerto teniendo millones en el banco? ¿Cuánta gente? Y los deja. Allá ¿dónde fue? En España había una mujer que murió y le dio su herencia a un gatito. Sí, no se lo quiso dejar a nadie. Quería tanto a su gatito que todo lo que tenía se lo dejó de herencia. Qué feliz estaba el gatito usted.
Me imagino que empezó a viajar a todos lados. Bueno, entonces, ¿para qué querían ellos agarrar todo esto si estaban leprosos? Pero volvieron en sí. Es bueno volver en sí. El hijo pródigo volvió en sí. Hay gente que está muy ilusionada con todo lo que tiene: casa, carro, dinero, y está bien ilusionada, y de repente le agarra el COVID-19. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, pues ¿a poco no es esto? ¿Acaso nosotros pensábamos que no nos iba a agarrar? Y teníamos hasta planes, y vamos a ir aquí, vamos a ir allá, y ¡pau! Llegó. ¿Qué vas a andar saliendo y quedar allí? Te vas a quedar encerrado 14 días. ¿Y qué 14 días? Se pasó el año y encerrado es usted. En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué tanto valemos sin Dios? Por eso dice el salmista: el hombre es menos que nada. El hombre es menos que nada. Somos lodo, hermano. ¿Sabe cuando alguien anda bien vestido así con la corbatita y todo eso? Aquí que se echa el colón, el perfume y todo eso. Es un bogote de lodo que anda bien vestido. ¿Verdad? Y tanto orgullo que mire, ahí andan. Y un bogote de lodo que anda allí bien vestido. Le ponen el mejor traje cuando lo van a enterrar, y a los meses usted va a ver, ahí está el traje, bien vestido está el esqueleto usted. Bien vestido para tomar la foto. Lástima que no le ponen el iPhone de una vez, porque hasta él mismo se tomara la foto para ponerlo en Facebook. Es un engaño todo, ¿sí o no? Estos leprosos estaban engañados. Vamos a hacer esto, vamos a escondernos, y se ilusionaron por la riqueza que vieron. Lo material entorpece, mi hermano. Entorpece cuando no se toma en cuenta a Dios, porque Dios realmente es el que nos da el pan de cada día. ¿Por qué Dios nos da el pan de cada día? Porque hay gente que tiene mucho pan en su casa y no puede comer por la úlcera, por la gastritis, porque su estómago se revuelve. ¡Qué barbaridad usted! ¿De qué sirve tener dinero y ni siquiera podemos comer un ice cream, un helado? ¿De qué sirve? Es mejor confiar en Dios para que Dios nos sane, porque el dinero no nos puede sanar. Pero Dios sí nos puede sanar. Y Él puede hacer milagros en nuestra vida, porque el tiempo de los milagros no ha cesado. Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Aprendamos a ser humildes, hombre. Recordemos que somos lodos. ¿Verdad que sí? Mire, hermana, cuando usted abraza a su esposo, está abrazando un bogote de lodo. Lo mismo usted, hermano, ¿verdad? Un bogote de lodo. Somos lodo. Para que aprendamos a no ser orgullosos, ¿verdad? Ahí con todo. Mire Naamán en la lección que estudiamos. General del ejército, bien vestido, con sus, dijo el hermano, agregó, ¿verdad?, en su predicación, que bueno, ese día 2 veces se oyó de Naamán, sus medallas y cuanta cosa y todo eso. Hermano, ¿de qué le servía si estaba leproso? ¿De qué le servía? Estaba leproso. Estos hombres encontraron riqueza. Muchos ricos hay hoy en día que tienen lepra. ¿De qué les sirve? Están leprosos. Hermano, es mejor tener poquito y no estar leprosos. ¿Verdad que sí? Es estar bendecido. En el Padre Nuestro, ¿qué fue lo que Jesús nos enseñó? En la oración modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se da cuenta? De todas maneras, es lo único que nos vamos a llevar.
Pero volvieron en sí. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Como que había uno que era más sabio que los demás, ¿verdad? Siempre hay uno más inteligente, que si los demás lo escuchan, les va bien. Pero lamentablemente al más inteligente no lo escuchan. Hoy es día de buena nueva. Qué tremendo. Hoy es día de buena nueva. Nosotros nos hemos convertido en evangelistas. Hoy es día en que tenemos que hacer sonar la trompeta. Mira, estamos leprosos, nadie nos hace caso, pero hoy sí nos van a hacer caso. Nadie nos escucha, todos nos desprecian, pero hoy sí no nos van a despreciar, porque vamos a llevar buenas nuevas. Y nosotros callamos acá. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. En otras palabras, Dios nos va a castigar por no dar las buenas nuevas. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los asirios. Otro obstáculo usted. Qué tremendo esto. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Mire qué invención. Aquellos encontraron el botín, llevaban las buenas nuevas, y que se levante el otro queriendo obstaculizar. Mi hermano, cada vez que Dios te dé una buena nueva a ti, alguien se va a levantar. No te creas, hombre. Esos son solo cuentos esos. Mira lo que dijo hoy el pastor. Olvídate, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto, hombre. No te creas. Que no te laven el coco. ¿Verdad que sí? Siempre viene eso. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Quiere decir que estos caballitos, me castigaron a los caballos de la ciudad. Usted tenían poquitos, agarraron 5, y ahí van los caballitos bien flacos, a ver dónde estaba el tesoro. No podían ni caminar los pobres caballos. Y llegan allá, ¿y qué sucede? Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios se habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. El cumplimiento de la profecía. Esa es la veracidad de Dios. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe. ¿Se acuerdan de este príncipe, verdad? Sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Quién lo mató? El mismo pueblo. Ahí me pasaron todos encima de él, usted. Uno se paró en el estómago, otro en la cabeza, hasta que lo destruyeron. Se fue el pobrecito. Y a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pues pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros acá? Que la incredulidad trae condenación.
trae muerte. No permite que nosotros gocemos de las bendiciones del Señor. La incredulidad nos cierra las puertas. A Dios hay que creerle. Dios utiliza al hombre para hablarle al mismo hombre. Tenemos que entender esto, mi hermano. Si la incredulidad se está apoderando de nosotros, tenemos que reprenderla en el nombre de Jesucristo y decir: yo voy a seguir adelante. Yo no me voy a quedar aquí quieto. Yo no voy a escuchar a voces extrañas, voces enemigas de Dios, voces que no tienen fe. Yo voy a escuchar a la voz del Espíritu Santo en mi vida. Entonces Dios nos va a prosperar. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Gloria al Señor. Póngase de pie, damos gracias a